parece claro que Jesús era el Hijo del Hombre. Jesús era de carne y hueso. Pero además Jesús tenía un corazoncito como tú. Y tenía también sentimientos. Podía estar alegre, podía estar triste. Cuando Jesús vio a su amigo Lázaro, y este es el versículo más corto de la Biblia, dice Jesús lloró. Es decir, que él también tenía esos cambios de ánimo debido a las circunstancias. Jesús era como tú y como yo. Yo no sé por qué tantas veces pensamos que Jesús era un hombre que podía atropellarlo todo, total era Dios. No decimos si Jesús era Dios. Pero quiero que no olvides en esta noche y atravesando estas últimas horas de Jesús, que Jesús dejó su divinidad, no su divinidad, esto sería una barbaridad, una herejía, pero dejó el trono divino en el cielo. Y cuando lo dejó, se despojó de ese dominio eterno, de esas cualidades que tenía en el cielo. Jesús decidió venir como Ainara. Le tuvieron que poner pañales peores que los que ella usa. Y seguro que estuvo bastante peor que Ainara. Y María estuvo bastante peor que Ale. Jesús experimentó tristeza y angustia. Impresionante. Pero yo quiero pedirte que tú pienses en el Padre Celestial. El Padre Celestial estaba viendo lo que estaba ocurriendo. ¿Cuántos aquí sois padres? ¿Podéis levantar vuestra mano? ¿Cuántos sois padres? Una mayoría de vosotros habéis sido padres. Los que sois padres o madres, padres es el término genérico, os pido que durante estas últimas horas de Jesús pienses en cómo te sentirías si tú hubieras sido el padre de Jesús. Pero si tú eres soltero, yo quiero que tú mires a Jesús como esa persona a la que tienes que conseguir imitar, a la que tienes que conseguir alcanzar con tu ejemplo, con tu vida. ¿Cómo se sentiría el padre viendo a Jesús, a su hijo, angustiado hasta el punto de la muerte? Yo creo que este fue un tiempo difícil para Jesús, pero y para el Padre. Te pido por favor que sigamos leyendo. Dice, versículo 39, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Este es el momento más trágico de la historia de la humanidad. El momento más difícil de Jesús. Jamás Jesús le pide sopitas a su papá, salvo en esta ocasión. Jesús está tan angustiado, tan triste, y no sé si decir, y tan solo, porque si sus discípulos ya saben que acabaron, ¿qué? ¿Haciendo qué? Durmiéndose. Pero dice que cayó sobre su rostro. Esto no es lo mismo caer sobre su rostro que postrarse. Yo me postro. Estaba tan destrozado que cayó al suelo y empezó a clamar a su padre. Y le dijo, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cómo crees que se sintió el padre? Dijo, no te preocupes, hombre, que después del tercer día te resucito. ¿Cómo se sentiría el padre? ¿Cómo te sentirías tú estando tu hijo al borde de un precipicio? Y solo tú puedes alcanzarlo, pero si lo alcanzas, estarás perdiendo el proyecto de salvación de la humanidad. No puedes cogerlo, lo tienes que dejar que caiga.
¿Cómo te sentirías cuando tu hijo te dijera, papá, cógeme de la mano? Papá, sálvame. Le dijo Jesús, papá, si puede ser que pase de mí este trago. Yo no quiero este mal trago. Aquellos tuvieron que ser minutos que pasaron horas, quizás para Jesús. Y lo que la Biblia nos cuenta es que hasta 3 veces Jesús le dice eso, pero acaba con unas palabras: todos los que sois solteros, y aún los que somos padres, ahora nos podemos poner en la vida de Jesús, en el pellejo de Jesús. Él acabó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y algunos igual todavía está pensando, bueno, ¿cómo era Dios? Esto era... Pero Lucas, el Evangelio de Lucas, aporta un detalle importante. Dice Lucas que corrían por las mejillas de Jesús unas gotas. Dice que eran grandes gotas de sangre que caían al suelo. El sufrimiento de Jesús, y hoy en día está demostrado científicamente, que por sufrimiento la sangre puede llegar a fluir a través de la piel. Por un sufrimiento extremo. El momento de Jesús era indescriptible, su dolor era inaguantable. Pero supo reconfortarse en el Padre Celestial y se levanta, y en el versículo 46 les dice a sus discípulos, vamos, ya es la hora. Ha llegado la hora, como veíamos ayer una obra de teatro, demasiado tarde. Versículo 45 dice, entonces vino a los discípulos y les dijo, todavía estáis durmiendo y descansando. He aquí, ha llegado la hora de la verdad. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Sabes? Estaba llegando ya el momento decisivo, donde poner en marcha de una forma determinante y definitiva el plan de salvación, de rescate de Dios para la humanidad. O de evadirlo y huir. Jesús podía haber huido, pero no lo hizo. Porque te amó. A ti, a cada uno de los que estamos aquí, nos amó. Y pensando en nosotros, entre muchos, decidió seguir adelante. Dice el versículo 47, mientras todavía estaba él hablando, y aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud. ¿Con qué cosas? Con espadas y garrotes y palos. En ese momento, dice el Evangelio de Marcos, y lo puedes comprobar en otro momento, desde luego, en el capítulo 14, versículo 50, dice que los discípulos de Jesús le abandonaron. Era demasiada la presión, era demasiada la tensión que se vivía, era demasiado para soportar ver al Maestro, en aquel que habían depositado su confianza para llegar a oponerse y a destruir al Imperio Romano. Era demasiado duro ver cómo sus esperanzas se esfumaban y quedaban destruidas. Así que en ese momento Jesús sufrió algo que no sé si tú lo has sufrido. ¿Te han abandonado alguna vez? ¿Te han dejado en la estacada? ¿Te han dejado tirado? ¿Ha habido gente que ha preferido olvidarse de ti? No sé si lo has vivido, pero Jesús también lo vivió. Jesús sabe lo que es la soledad. Jesús sabe lo que es quedarse solo en el peor momento. Jesús sabe lo que es la depresión y por eso puede comprenderte en esta tarde. Un hombre cuyo rostro tenía que brillar como el sol. Un hombre, no sé si tú has visto algún hombre, alguna mujer, y has dicho es que tiene cara de bueno. Es que se ve bondad en él. Pues Jesús tenía que ser algo así. Su vida tenía que ser una vida de absoluta bondad. Su cara tenía que ser la cara de un bonachón increíble.
y a por él, un hombre pacífico hasta la médula. Van para apresarlo, no con esposas, sino con garrotes y con palos. ¿Cómo se sintió el Padre? ¿Cómo crees que se sintió Dios Padre mirando a su hijo que lo iban a apresar con garrotes y con palos? Una nación que luego veremos que fue creada por misericordia, el pueblo judío. No era nadie. Es más, hasta Abraham ni existían. Hizo una gran nación y los bendijo. Y siglos más tarde, ellos mismos acabarían crucificando al Hijo de Dios. ¿Cómo se sentiría Dios? ¿Cómo te sentirías tú si hubieras sido el Padre de Jesús? Y lo estuvieras viendo en una cámara, en el sofá de tu casa. Dice el versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio. ¿Sabéis lo que había pasado aquí? Algunos de los que conocéis la Biblia sabéis, aunque no lo he leído, lo que pasa aquí. Hay alguien que corta una oreja. Se ve que se creía torero y sí, le corta la oreja. Jesús es impresionante porque en ese momento dramático, aún en ese momento le queda tiempo para hacer un milagro y le restaura la oreja en su sitio, se la pone, vamos, que ni el mejor cirujano de cirugía plástica. Y dice unas palabras que van para ti en esta noche y para mí. Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, ¿la espada qué? Perecerán. No sé si alguna vez has pensado en ese versículo. Todos los que utilicen la violencia se les volverá contra ellos. Tarde o temprano, pero la palabra de Dios siempre se cumple. Lo que sembrares, dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, lo que siembres, eso segarás. ¿Lo haces mal? Probablemente tus hijos te lo harán pagar. O la vida, las circunstancias que te rodeen. Repito por si no lo oíste bien. Los que tomen la espada se volverá contra él. Versículo 53. Dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre? Jesús se está dirigiendo a ese único discípulo valiente que se queda con él y que saca la espada. Le dice, ¿acaso no crees que yo puedo? ¿Qué es lo que significa esto? Que Jesús no podía utilizar su poder divino. ¿Te das cuenta que no dice, ¿acaso piensas que no puedo yo hacer descender? No. ¿Acaso crees que no puedo yo pedirle a mi Padre para que mande más de 12 legiones de ángeles? Qué tremendo es Jesús. Y yo te pregunto, con unas palabras así de tu hijo, ¿no correrías a hacer bajar a los ángeles? ¿No los hubieras mandado aunque no te lo pidiera? ¿Cómo se sintió el Padre nuevamente? Y dice el versículo 54, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras de que así debe suceder? Y yo en esta tarde quiero preguntarte una cosa muy seria. ¿Acaso tú y yo no debemos de cumplir las escrituras? ¿No debemos de hacer que las escrituras se cumplan en nuestra vida? Esto parece que como es algo profético, Jesús está obligado a hacer lo que dice la profecía para que se cumpla. Pero aquí en la palabra de Dios hay muchas palabras que deben de verse cumplidas en ti y en mí, porque tú y yo somos la luz de este mundo, de la misma forma que lo fue Jesús, o debemos de serlo. Es tremendo. Son increíbles las últimas horas de Jesús.
Vamos al versículo 57. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote. Este va a ser el primer encontronazo con, digamos, los gobernantes judíos. Y supongo que todos sabéis a estas alturas que en ese momento el pueblo judío estaba sometido por el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, muy sabios, tenían una política de dejar hacer un poquito lo que querían siempre que no interfirieran con las leyes romanas. Así que dejaron a los judíos pues un poquito con su rollo religioso. Y fue una muy buena cosa que hicieron, muy hábil fue el Imperio Romano. Y aquí se va a encontrar Jesús con los religiosos. Un golpe tremendo para todos los que un día fuimos religiosos y para todos los que todavía sois religiosos. Jesús no ama la religiosidad. Pero ¿sabes qué? La reacción de Jesús fue una reacción pacífica ante ellos. Y dice el versículo 57, y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Realmente fue un momento crucial en la vida de Jesús. Ahí Jesús iba a sufrir el primer momento de martirio. Hubieron acusaciones falsas ante el concilio, ante las autoridades religiosas judías. Y vamos a ver cuál es la postura de Jesús. Versículo 63. ¿Alguien me puede decir qué estaba haciendo Jesús? Estando siendo acusado injustamente por testigos falsos. Jesús estaba ¿qué? Estaba enfurecido, estaba enfadado. Ahora te voy a explicar, te lo voy a decir. Os vais a enterar. Atajo de víboras. Pero no, Jesús callaba. El sumo sacerdote ahí siguió apretándole. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo. Tanto le presionan que Jesús dice la verdad. Dice, tú mismo lo has dicho. Pero te voy a decir una cosa, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús? Le está diciendo, sin tapujos, yo soy Dios. Yo soy Dios. Aunque me ves frágil, aunque me veas callado, aunque me veas como alguien débil, soy Dios. ¿Sabes la reacción? Versículo 67. Fijémonos bien. Entonces le escupieron en la cara. ¿Dónde le escupieron? En la cara. Yo si me tienen que escupir, prefiero me escupan por aquí. Puestos a... si tienen que hacerlo. Pero le escupieron en la cara. Pero no se quedaron ahí. Uno le dieron puñetazos. ¿Alguna vez te han escupido en la cara? Yo no recuerdo, no he tenido ese disgusto. ¿Te han dado alguna vez algún puñetazo? A mí sí, era pequeño, en una de estas reyertas sangrientas, no, ahí en tercero de la EGB, alguna peleita. Yo no me metía mucho en pelea, pero cuando me metí recibí. Así que me han dado puñetazos, me dieron. Yo no sé si tú recuerdas puñetazos más recientes. No sé si te han dado alguna bofetada. Tengo entendido que ayer a un niño le dieron alguna. Pero no sé si tú como adulto has recibido alguna bofetada. El otro día un hermano me decía que aquí, que en la iglesia le habían dado un guantazo. Es una bofetada. ¿Qué es lo que te sube por aquí cuando alguien te pega un guantazo? Bueno, supongo que si tú no lo has experimentado no sabrás lo que se sube por aquí.
Versículo 68. ¿Sabes? Le decían, detrás de cada bofetada, adivina Cristo, ¿quién es el que te pegó? ¿Cómo te sentirías tú si fueras el papá de Jesús? Que te están vacilando, están golpeando a tu hijo y se están burlando de él además. ¿Cómo te sentirías tú que eres soltero? Si te estuvieran vapuleando, fueras Dios y te dijeran, a ver, dime quién te ha soltado la última castaña. ¿Qué sentirías? ¿Qué saldría por...? No sé, ¿qué pensarías? Vamos a seguir, porque no me quiero detener. Capítulo 27, vamos a dar un buen salto. Capítulo 27. Aquí Jesús ya lo entregan después de haber decidido la condena de muerte por la justicia judía. No podían matarlo hasta que la justicia del Imperio Romano no dictaminara sentencia condenatoria. Así que se reúnen bien de mañana, dice el versículo 1, los principales, ¿quiénes? Sacerdotes, ¿qué te parece? Religiosos. Y los principales, los ancianos más importantes, los patriarcas, los hombres de peso, para justiciarlo, para convencer a Pilato, gobernador romano, de su culpabilidad. Así que, versículo 12, desde el versículo 1 al 12 hay un interrogatorio. Y te pregunto en esta noche, y tienes tu chuleta abierta, espero, que es la Biblia, ¿qué hizo Jesús otra vez? No contestó, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, pero ¿no oyes cuántos testifican contra ti? ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no le respondió ni una sola cosa. Por lo que el gobernador estaba como maravillado, asombrado, impresionado. Le veía la cara de bueno a Jesús y decía, pero ¿cómo puede ser este culpable de lo que están diciendo? En otro evangelio, la mujer de Pilato le dice, ándate con ojo, que he tenido un sueño chungo y no seas tú culpable de la sangre de este justo. Versículo del 15 al 21, Pilato tiene una hermosa idea y dice, ¿a quién condenaremos? Acostumbraba el gobernador romano a soltar a un malaje todos los años. Aquí en España también se hace eso. No sé si todos los años, pero por lo menos cuando llega el Papa siempre sacan a uno de la cárcel. Así que parece que la costumbre no es tan rara y se mantiene. Y presentó a dos personajes. ¿Puedo soltar a quién? ¿A Felipe? ¿A Bernabé? Barrabás, gracias. Barrabás. ¿Suelto a Barrabás o suelto a Jesús? Pilato estaba convencido que iban a decir, suelta a Jesús. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo te sentirías tú si fueras el Padre? Y escucharas que la gente empieza a gritar, crucifícale, refiriéndose a Jesús. Crucifícale. Hombres, mujeres, ancianos, gente de todo tipo, gritaban en la plaza pública, crucifícale. ¿Hubieras sido tú el guapo que hubieras dejado a Jesús morir? ¿A tu hijo lo hubieras dejado morir? Yo te pregunto, ¿no sentirías una rabia en tu interior que dirías, yo soy Dios, aquí se acaba, le pego una patada al planeta Tierra? ¿En qué mala hora hice yo este planeta? Desgraciados de los enanos estos que les he dado vida. Versículo 26.
Dice, entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle ¿qué? Después de hacerle azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Y ya, recuerda que el día anterior ya lo habían calentado, lo habían humillado, le habían escupido, le habían abofeteado, le habían dado de puñetazos, se habían burlado de él, diciéndole a ver de quién ha recibido. Ahora, no contento con eso, iban a caer sobre Jesús 39 azotes que los dejaban medio muertos a los reos. Y yo iba a estar preparado para ser crucificado. Versículo 28 dice, y desnudándole a Jesús, lo desnudaron. Si tuvieras a tu hijo de 15 años que lo coge una pandilla y lo desnuda, ¿qué harías tú? ¿Los perseguirías y los matarías? Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata, un manto rojo bien hermoso. ¿Sabes por qué? Porque querían a Jesús ponerlo guapo y hermoso para la crucifixión. No. Estaban preparándolo para burlarse otra vez de él, para reírse en su cara. Dice el versículo 29, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le decían, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña que tenía como si fuera el báculo de rey y le golpeaban en la cabeza. ¿Qué tenía en la cabeza Jesús? ¿Sobre qué estaban golpeando con la caña? Esas espinas no eran las espinas que tiene una rosa, que puede tener 5, 6, 7 milímetros. Dicen que las espinas estas tenían un tamaño de alrededor de 3 centímetros de longitud y que llegaron a penetrar hasta el mismo cráneo. La sangre empezaría a correr abundantemente sobre su rostro. Lo vuelven a escupir. Esta es la tercera vez que la emprenden con Jesús. Le escupen, le golpean, le hacen sangrar, le ponen una corona y lo llevan para crucificar. Versículo 31. Después de haberse burlado de él, dice el versículo 31, le quitaron el manto, era demasiado bonito para Jesús. Lo desnudaron, obviamente, otra vez, y le pusieron sus ropas y lo llevaron a la cruz. Cuando se cansaron de reírse de Jesús, cuando ya las fuerzas no les dieron para más, decidieron, y ahora este despojo humano, clavémosle en la cruz. ¿Cómo te sentirías como papá viendo a tu hijo sangrando casi por todas partes de su cuerpo? ¿Cómo se sintió el Padre Celestial? ¿Cómo se sentiría el Padre Celestial cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani? Está ya colgando de una cruz Jesús. Ha sido vilipendiado, ha sido escupido, ha sido maltratado, ha sido azotado, le han hecho todas las perrerías posibles y por haber lo crucifican en la cruz. Y Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Señor, Señor, papá, ¿por qué me desamparas? ¿Y tú? ¿Qué sentirías si fueras el papá de Jesús? ¿No lo habrías bajado de la cruz de un zarpazo? Sin embargo, otro de los evangelios nos cuenta que Jesús, en aquellos momentos donde su sangre había sido en una gran proporción derramada, todavía le quedan fuerzas para decir,
perdónales, porque no saben lo que hacen. En esta tarde, esas palabras de Jesús siguen sobre tu vida. Perdónales, porque no saben que están viviendo de espaldas, porque son pobres ignorantes, no saben lo que les espera. Porque no. Ayer David decía en su testimonio, la gente me dice, ¿por qué pierdo mi tiempo yendo a la iglesia? Y él contesta, porque no han disfrutado, porque no saben lo que es tener la paz de Dios en el corazón. Pero en esta tarde, si tú quieres, puedes vivirla y experimentar la paz de Dios. Solo tendrás que reconocer que Jesús murió por culpa de tus pecados. Y allí colgado pusieron un cartel. ¿Recuerdas el cartel que decía? ¿Alguien me lo puede recordar? Henry, hijo nazareno, rey de los judíos. ¿Sabes que esto era una burla más? Yo te voy a invitar y vamos a terminar en estos tristes últimos minutos de la vida de Jesús. Te voy a invitar a que leamos juntos el versículo 38. Dice, entonces fueron crucificados con él. Bueno, el versículo anterior dice que le ponen el cartel. En el versículo siguiente nos cuenta que fue crucificado como si fuera un malhechor. Para que no hubiera distinción, lo pusieron entre ladrones. El versículo 39 dice que los que pasaban por allí, no sé qué harían pasando por allí, porque al mercadito no se iba por ahí, pero los que pasaban por ahí miraban y se mofaban de Jesús. Jesús ha sido ya destrozado físicamente, pero sabes, el dolor de Jesús más grande fue el moral, el saber que él era inocente. El dolor del Padre Celestial era saber que nos creó para que fuéramos felices. Nos lo dio todo en el jardín del Edén. Se lo dio a Adán y Eva, nuestros padres. Sin embargo, prefirieron darle la espalda a Dios. El dolor del Padre Celestial sigue todavía vigente, porque sigue habiendo gente como tú que le sigue dando la espalda. Sin embargo, ahí estaba la gente meneando la cabeza y diciendo, desgraciado, no decías que tú construías el templo, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Versículo 41, de igual manera los principales sacerdotes hacían lo mismo y los ancianos se burlaban de él diciendo a otro salvó, anda, sálvate a ti mismo, como diría un argentino. En Dios confía, que Él es libre. Versículo 46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué? Versículo 49. Todavía quedaron gente para intentar destrozar el corazón de Jesús, diciendo, veamos si viene Elías para salvarle. Y minutos más tarde Jesús moría en la cruz. Y el sueño de los discípulos y de mucha gente terminaba allí. Hombres y mujeres pensaron que sus esperanzas estaban siendo aniquiladas. En esta tarde yo espero que tú hayas pensado en cómo se sintió el Padre. Ya que espero que muchas veces hayas pensado en el sentir de Jesús de Nazaret. Lo que tuvo que pasar tuvo que ser por algo. Lo que pasó es porque tú tienes mucho valor para Dios. Lo que Él hizo, lo hizo pensando en ti. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, queridos hermanos en Cristo y hermanas, seguir a Jesús no es un juego. Fíjate que estas son palabras de Jesús y dice, si alguno,
Jesús estaba seguro que no iban a ir multitudes detrás de él. A estas alturas Jesús sabía que los seguidores serían pocos. ¿Recuerdan la predicación de ayer ahí en el triángulo umbral? ¿Van a ser muchos o pocos lo que vayan a ser? Pocos. Muy pocos. ¿Por qué? Porque hay que negarse a sí mismo. Mi carácter. Tu carácter tienes que dejarlo que sea controlado por Cristo. Los que estamos estudiando Sígueme 1, estamos aprendiendo que Cristo vive en mí y que lo controla todo. Estamos en ese proceso en que lo controle todo, desde luego. Mi honor, el honor de mi familia, mi orgullo, mi nacionalidad, mi cultura. Pero dice, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. ¿Cuál es la cruz? Pablo lo llamaría hacer morir lo terrenal que hay en vosotros. Haz morir lo terrenal, esa es la cruz. Y dice, y sígame. ¿Quién está hablando aquí? ¿Es a mí que me tienes que seguir? Porque estoy pastoreando. Es a Jesús de Nazaret. Es el Jesús que murió. Ayer me decían unos, es que Mahoma, chico, que Mahoma no murió por ti. ¿Cómo te lo tengo que decir? Cristo es el que murió por ti en la cruz y el que compró el billete para el cielo. Lucas 14:33, fíjate que dice, cualquiera que no renuncia. Y aquí algunos que sois ministrados, hacemos la oración. Señor, renuncio a mi orgullo, renuncio a mi violencia, renuncio a esto. Y hay un milagro y se establece una cobertura y una bendición de Dios sobre la vida de la persona, pero que después tú tienes que materializar en el día a día, en la práctica. Que no vale con renunciar en lo teórico. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee. Y si hay algo que poseemos es orgullo. Si hay algo que poseemos es vanidad. Si hay algo que poseemos es un carácter que ¿quién lo quebrantará? Pero la palabra de Dios dice que cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi, decirlo vosotros, discípulo. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, como en Deuteronomio capítulo 5, dice que no te harás dioses ajenos delante de mí? ¿Sabes lo que Dios le pidió a Abraham? Después de esperar 25 años que naciera el niño, cuando ya el niño está haciéndose mozo, está creciendo, es el amor de la vida de Abraham. Es el chico en el que ha depositado sus esperanzas. Las ilusiones de Abraham están en ese niño que va a seguir en esa prole, en esa descendencia. Él es el hijo de la promesa. El pueblo de Israel iba a ser grande a través de Isaac. Y Dios le dice, entrégame a tu hijo. En esta tarde, los que sois padres que levantasteis antes la mano, ¿le habéis entregado a Dios a vuestros hijos? Sí, pero de aquí. Yo te hablo en serio, en la realidad. ¿Estás dispuesto a que le peguen 2 tortas a tu hijo? ¿Y amar a la persona y perdonarla? Esto es mucho menos que lo que el Padre Celestial tuvo que hacer con Jesús. Y algunos de nosotros nos escudamos quizás porque es que fui criado en un entorno chungo. Es que si no me imponían, por eso soy violento. Pero es que ahora eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Es que mi papá fue un borracho. Pero que eso no te excusa para que tú seas un borracho. Es que mi papá fue un religioso, no te excusa. Mi mamá fue una prostituta. ¿Y qué? Ahora tú eres un hijo de Dios.
Es que me han criado en una cultura nacionalista. Es que me han enseñado que el honor es lo más grande. Es que me han enseñado que si no me hago de respetar, pues hay que conseguirlo a cualquier precio y de la forma que sea. Es que mi papá fue un político, un sindicalista, y yo creo que luchando Pero es que hoy eres un hijo de Dios y sabes que el problema está en el corazón. Violencia, respeto, honor, reputación, dignidad. Eso es lo que tuvo Jesús en la cruz. Yo te voy a invitar y vamos a ir terminando para tener un tiempo de alabanza y de oración. Espero que en esta noche, y estoy convencido, Dios está tratando con tu corazón. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, así que está por el principio. Capítulo 8 dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Querido hermano y hermana, la tierra que Dios te da en posesión es una relación con Dios y una eternidad con Cristo. Y dice: y te acordarás de todo el camino. Te tienes que acordar de tu pasado, de dónde te sacó Dios. Eras un drogadicto, eras un hombre infiel, eras una mujer adúltera, eras un mentiroso, un borracho, eras un sinvergüenza. Y el amor de Dios te perdonó. Jesús pagó en la cruz por todo eso. Y dice: te acordarás por el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón. Señor, decimos: tú eres lo más grande. Tú eres el rey de mi vida. Tú estás sentado en el trono de mi corazón. Cosas tan hermosas solemos decirle al Señor. Pero que no toquen mis posesiones, que no roben en mi casa, que no me encuentre sin poder comer, que no toquen a mi familia. Dice: probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. En esta tarde, ojalá tú puedas reflexionar sobre tu vida. Si de verdad Cristo reina en tu corazón, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuáles serán tus reacciones cuando Satanás llame a la puerta? ¿Alguna vez Satanás ha llamado a tu puerta? Deberíamos de darle gracias a Dios por eso. Porque si Satanás nos llamara de vez en cuando a la puerta, no sabríamos ni quiénes somos. No habría forma de crecer. Vamos a irnos y voy a terminar con este texto bíblico. Deuteronomio capítulo 7, así que nos vamos un capítulo antes. Y vamos a leer versículos 6 hasta el 8. Dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser ¿qué? Pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió porque erais más chulos que nadie, por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeñito de todos los pueblos. Antes ya lo hemos visto. Toda la historia empieza a través de Abraham. Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Y uno de ellos, José, acaba ¿dónde? Una tragedia en la casa de Jacob, que después sería llamado Israel. Y de ahí el nombre de la nación. ¿Sabe dónde prosperó el pueblo de Israel? ¿Sabe dónde empezó a multiplicarse? ¿Sabe dónde llegaron a ser más de 4 millones de personas?
¿Dónde podéis decírmelo? En Egipto, donde había ¿qué? Opresión, sufrimiento, había prueba, había dolor. Ahí. Y es que, ¿sabes? Sin opresión, sin prueba, no hay crecimiento. No la hay. Nosotros decidimos como iglesia que le haríamos caso a esto. Fíjate lo que dice. Pase lo que pase, le alabaremos. Pase lo que pase. Aunque golpeen a nuestros hijos, aunque dañen a nuestra familia, aunque nos insulten, nos vejen, nos desnuden, aunque quieran destruirnos. Pase lo que pase, es pase lo que pase. Esté como esté, aunque mi corazón está sangrando y estoy llorando, te adoraré, Señor. Te adoro, porque tú me has salvado. Porque lo que tengo es tuyo. ¿Recuerda lo que le pasó a Job? Lo perdió todo. ¿Pero maldijo a Dios? No, la última parte. No debías de haberte comprometido a primeros de año. Porque perdonar cuesta. Y yo espero que en esta tarde tú pongas en práctica tu compromiso. Perdonaré. Ayer yo no me enteré de lo que había pasado. Fue un día hermoso. Yo lo considero hermoso. Dios nos bendijo con una multitud de gente que sinceramente yo mismo no tenía fe para tanto. Algunos pensáis que yo soy un gran hombre de fe, pero yo también soy de los que necesita ver para creer. Y todo fue tan hermoso y mucha gente se fue, ya lo sé, pero otra se quedó y muchos escucharon y algunos escucharían por primera vez del amor de Dios. Hubo una siembra durante y después. Después me enteré que el evento parecía ensombrecido y que Satanás había ocupado de estropear porque golpearon a uno de nuestros niños. Eso es chungo y creerme que yo lo sufro con vosotros. Cuando yo sé que a alguien de vosotros les pasa algo, Dios ha hecho eso en mi corazón. Yo sufro con vosotros. Es posible que en esta tarde tú puedas pensar que las cosas son distintas cuando no le pasan a uno directamente. Y yo lo primero que hice preguntarme, ¿qué haría yo? Yo hace 2 años os dije que si alguna vez me detenían o me hacían algo, que no salierais a defenderme. De esa forma demostraríais que me amáis. Satanás tiene su contrapartida. Satanás no está quieto. Ayer yo creo que dimos un fuerte golpe al reino de las tinieblas. Y esto se tenía que traducir de alguna forma. Yo estoy feliz porque creo, no sé si con exactamente la motivación correcta, pero algunos os retuvisteis y supisteis pararos. Aunque os costara lágrimas, os costara sentir impotencia. Yo estoy feliz y orgulloso de los que supisteis estar a la altura. Seguir a Cristo es duro, es difícil. Y todavía no nos persiguen, no nos humillan y no nos matan. Pero Satanás aprovecha actos de injusticia como el que ocurrió ayer para poner a prueba nuestra fe. Lo de ayer fue un golpe en nuestro orgullo. Y ojalá que tú hayas entendido y hayas perdonado a esa mujer. Para mí fue un día completo. Satanás intentó zarandearnos, pero no vamos a retroceder. Porque tú y yo no somos de los que retroceden. Esta iglesia no retrocederá ante los ataques del diablo. Amén. Yo en esta tarde quiero terminar con una historia. Créeme,
Lo que viste que ocurrió delante de tus ojos no es castigo. Pronto terminará y no se llevará la vida, sino que la dará. Oh, felices las almas que pasan a través de este fuego temporal para ascender al cielo a Dios y al final ser salvadas del fuego que arde para siempre. Fructuoso, obispo de la Iglesia de Tarragona, España. Este hombre fue un mártir que habla de un fuego eterno del que se sabía salvo y le dio las fuerzas para enfrentar el lugar de su martirio. Murió en las llamas de una gran hoguera. Y ahora os cuento una historia que dice así. En el campo de concentración donde trabajaba, mataron a muchos judíos, incluso judíos con niños en sus brazos. Alardeó el hombre al pastor Wurmbrand. Acababa de venir del frente de batalla de los nazis y estaba orgulloso de sus logros. Para que podáis entender la historia, un soldado, un cargo en el ejército, un mando en el ejército, estaba hablando sin saber que era el pastor Wurmbrand. Le estaba hablando de cómo había matado a judíos y a judíos que incluso tenían a sus niños en sus brazos. Estaba alardeando de esa valentía. Le daba alegría contárselo a todo el mundo que quisiera escucharlo. Después de oír el buen apellido alemán de Wurmbrand, el hombre quizá no tenía idea de que el pastor que hablaba con él era judío. En respuesta a ser privilegiado con escuchar de las barbaridades y matanzas del hombre, la mayoría de los cristianos se habrían quedado sin habla. Sin embargo, el pastor Wurmbrand no. Enseguida y con afecto invitó al hombre a su casa para cenar. Al hombre le encantaba la música y cuando el pastor Wurmbrand le dijo que tocaría el piano para él, le dijo que le encantaría asistir. Cuando el hombre llegó esa tarde, había algunos otros creyentes presentes, pero la esposa del pastor Wurmbrand, Sabina, se sentía enferma, así que se quedó en su cuarto. El pastor tocó el piano para todos ellos y tuvieron una maravillosa tarde disfrutando de la música. Después de eso, todos tuvieron una larga discusión en la noche, a la vez que disfrutaban de la compañía mutua. Cuando era bastante tarde, el pastor Wurmbrand se volvió al soldado y le dijo: «Señor, tengo que decirle algo. Debe prometerme que me escuchará en silencio durante 10 minutos. Después de los 10 minutos puede decir lo que quiera». Está bien. Puede hablarme incluso más de 10 minutos. Le prometo que no le interrumpiré. Puede decir lo que guste. En la otra habitación comenzó el pastor. Mi esposa está durmiendo. Ella es judía y yo soy judío también. Su familia, la cual también es mi familia, murió en el gran campo de concentración nazi del que usted presume porque mató judíos con niños todavía en sus brazos. Así que es de suponer que usted sea el mismo asesino de mi familia. Ahora propongo un experimento. Pasaremos a la otra habitación y le diremos a mi esposa quién es usted. Estoy seguro que mi esposa no le dirá ni una palabra de reproche, ni lo mirará con enojo, sino que le sonreirá como a cada honorable invitado. Irá y le preparará una taza de café y galletitas. Recibirá lo mismo que cualquier otra persona. Ahora bien, si mi esposa, que es también humana, puede hacer esto, si ella puede amar de esta manera, sabiendo lo que usted hizo, y puede perdonarlo, ¿cuánto más hará Jesús, quien es amor? El hombre comenzó a rasgar su chaqueta. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Soy culpable de muchísima sangre. Pues bien, entonces vamos a arrodillarnos y a pedir el perdón de Dios, dijo el pastor. Se arrodillaron. Primero el pastor Wurmbrand dijo una corta oración. Luego el hombre, quien dijo que no sabía cómo orar, dijo una vez tras otra: Jesús, perdóname, Jesús, perdóname, creo que tú me perdonarás. Hubo muchas lágrimas y luego el pastor y él se abrazaron. Le prometí un experimento. Ahora iremos a ver a mi esposa. Sabina no había escuchado nada mientras dormía en otra habitación que estaba lejos de la sala donde ellos habían estado hablando. Fueron donde estaba ella y el pastor Wurmbrand la despertó. ¿Conoces a este hombre?, comenzó el pastor Wurmbrand. No,
replicó ella, soñolienta. Así que le presentó al hombre. Este es el asesino de tus hermanas, de tus hermanos y de tus padres. Sin embargo, ahora se arrepintió y es nuestro hermano en el Mesías, nuestro hermano en la fe. ¿Qué tienes que decirle? Ella rodeó su cuello y los dos lloraron juntos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién nos apartará? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Qué condenará? ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahora y, si puedes y quieres, hagas conmigo esta oración que yo voy a leer. Desde este día en adelante me distinguiré. Jesús, te doy gracias porque sufriste y moriste por mí en la cruz a fin de pagar por mis pecados. Padre, te doy gracias porque resucitaste a Jesús de la muerte para ser mi Señor y Salvador viviente. Espíritu Santo, te doy gracias porque me guiarás a hacer las cosas buenas para cambiar mi mundo. Hoy, Señor, deseo hacerte una promesa. No me avergonzaré de tu nombre ni de tu evangelio. Haré lo que sea posible por los que sufren persecución. Miraré de frente a mis enemigos y los amaré con tu amor. Piénsate si sigues orando. Oraré por ellos y los amaré, sin importar las consecuencias. Seguiré tu voz donde quiera que me guíes, sin temor, pues sé que estarás conmigo. Si tropezara, si cayera, si negara tu nombre, si me sintiera culpable por no orar o olvidar hacer algo que me pediste que hiciera, no renunciaré, no me quedaré en casa, no me revolcaré en la culpa, regresaré a ti, confesaré mi pecado y haré lo que me llamaste a hacer, pues por eso moriste por mí. Resistiré contigo y con mis hermanos y hermanas alrededor del mundo, sin importar lo que pase, sin importar lo que enfrente ni cómo se presente. Al final seremos victoriosos, heredaremos la eternidad y el cielo contigo. No puedo hacer otra cosa porque soy un loco por Jesús. Amén. Sabes, si tú quieres ser un revolucionario por Jesús, hay 5 amores que deben de haber en tu corazón. Mateo capítulo 22 dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo amor es amar a la palabra de Dios. Este libro es nuestro manual de instrucciones, a través del cual Dios nos habla de verdad. Ayer un chico musulmán me decía: ¿y a ti acaso Dios te ha hablado? Digo, muchas veces. ¿Y cómo? Dios me habla por la Biblia. El tercer amor, debes de aprender a amar a tus enemigos.
Debes de amar a tu prójimo, versículo 39 del capítulo 22 de Mateo, y siempre ama la verdad. Nunca mientas, ama la verdad. Átala a tu cuello, dice Proverbios, y será refrigerio para tus huesos. Yo quiero abrir un tiempo de alabanza y de oración. Hoy empezamos el culto al revés. Bueno, no sé si en realidad es al revés o es distinto simplemente. Pero quiero en esta noche que tú te puedas presentar a Dios con un auténtico corazón. Hoy oraba yo por Ainara y decía: Señor, trae una nueva generación enamorada de ti. Una generación capaz de amar a sus enemigos. Una nueva generación que te honre en todo tiempo. Que vivan como un pueblo santo, porque hemos sido escogidos por Él. Yo quiero invitarte a que derrames tu corazón en esta noche. Y para todos los afectados de una forma directa, y yo me cuento con vosotros, vamos a darle las gracias a Dios por lo que ocurrió ayer. Y yo sé que esto va a ser difícil, y no sé si todos vais a ser capaces de hacerlo. Pero no te olvides que lo que fue herido fue tu orgullo y tu honor. Es injusto que un adulto golpee a un niño, pero el amor de Jesús puede limpiar tu corazón. Pase lo que pase, la alabaremos, dijimos. Y créeme que aunque hubiera sido mi hija o mi hijo, y esto me compromete con todos vosotros y sobre todo con Dios, hoy le daría las gracias. Pero tú decides.